Los métodos mágicos nos permiten ampliar las capacidades de las clases que definimos en Python. Vamos a ver algunos de los métodos que podemos implementar. Para ello vamos a crear primeramente una clase persona. ¿Sí? Vamos a definirlo en su propio módulo. Y también vamos a definir un nuevo programa, persona. Y vamos a importar justamente la clase. Bien, lo vamos a dejar ahí de momento. Entonces, los métodos mágicos son aquellos que empiezan con dos guiones bajos, más el nombre del método, y terminan con dos guiones bajos. Son métodos que están definidos por defecto en cualquier clase, ¿sí? No los definimos nosotros, pero podemos sobreescribirlos, así como lo venimos haciendo en varias de las clases que vimos hasta ahora. El método que más utilizamos es init, que lo conocemos como método inicializador o constructor, y define qué es lo que pasa cuando nosotros construimos o creamos un nuevo objeto de una clase. Entonces vamos a definir un par de atributos y para ello vamos a pasar tres argumentos: nombre, apellido y edad. Notarán que para este caso no voy a usar atributos privados, ¿sí? Para que no alarguemos más el ejemplo. Bien, vamos a crear entonces en nuestro programa un objeto que le vamos a llamar amigo y vamos a agregar un par de valores: Daniel Gómez y edad 28. Bien, empecemos por el primer caso. A esta altura, en la línea 3, ya hemos usado el método init una vez que se ejecuta el programa y se ha definido entonces nuestro objeto amigo en base a la clase persona. ¿Qué pasa si queremos imprimir nuestro objeto? ¿Sí? Quizás ustedes ya están anticipando qué es lo que va a pasar. Si no lo recuerdan, vamos a ejecutarlo y tenemos esta línea de código. Si esto parece bastante extraño, pueden volver a revisar el video en el cual hablamos más sobre el trabajo con objetos y qué particularidades tiene esta línea de código. Por lo general, cuando nosotros imprimimos un objeto no queremos ver todos estos datos, sino probablemente quisiéramos ver el nombre y el apellido de esta persona. Entonces vamos a definir o utilizar un método mágico que es str, ¿sí? Que es el método que nos permite a nosotros definir qué pasa cuando imprimimos un objeto o cuando hacemos el llamado al método str, que si recuerdan bien de la serie de Python básico es el objeto de casting que me permite convertir una expresión a cadena. Entonces en este caso vamos a devolver una cadena de formato que simplemente diga el nombre de la persona, self.nombre, un espacio y el apellido. Bien, eso es todo lo que queremos ver entonces. Ahora esto automáticamente se va a llamar cuando nosotros llamamos a la función print, así que vuelvo a ejecutar este ejemplo y ahí vemos Daniel Gómez. Incluso si encadenase eso con str, que en realidad no hace falta, vamos a ver lo mismo. Print por detrás de escenas hace el llamado a la función str, entonces este doble llamado no hace falta que lo realizamos. Después tenemos una función que es, o un método que es bastante similar, que es repr, que es la abreviación de representación. Y es algo similar a str con una salvedad notable. Vamos a ver primeramente cómo se invoca. Vamos a simplemente devolver un valor, ¿sí? 0. Se invoca cuando nosotros llamamos a esta función que se llama repr, ¿sí? Y vamos a pasar amigo. Bien, en este caso necesitamos que sí o sí sea una cadena, entonces vamos a devolver una cadena que sea 0. Volvemos a ejecutar y efectivamente tenemos 0. Entonces la diferencia entre estos dos es que str es una representación informal de nuestro objeto. Es lo que nosotros como seres humanos quisiéramos ver, es la información que nosotros creemos que es conveniente ver cuando vemos o cuando imprimimos un objeto. En cambio repr es la representación formal y por lo general esta función se utiliza cuando nosotros queremos pasar la información de nuestro objeto a otro método que pueda analizar todos los datos de nuestro objeto. Muy bien.
y por ello necesitamos que tenga una estructura particular. Así que en este caso vamos a utilizar una función de formato, una cadena de formato. Vamos a usar comillas simples y enseguida les voy a explicar por qué. Y primeramente se indica cuál es el nombre de la clase. Esta es una convención, no hace falta que la sigamos al 100% al pie de la letra, pero es un buen punto de partida. Y luego quiero mostrar entre comillas el nombre, y para eso voy a usar la comilla doble. Entonces acá va a ir self nombre, luego cerraría la comilla doble que va ahí, voy a agregar una coma, ¿sí? Sin espacios después, luego otra comilla doble y el apellido. Cerramos la comilla doble, agregamos una coma y por último la edad. Y aquí tendríamos que cerrar el paréntesis de que abrimos aquí en persona. Que este paréntesis, si lo ven en verde, es porque forma parte de la cadena, no es parte de ninguna función ni nada por el estilo. Entonces ahora cuando pido la representación del objeto voy a obtener esto. ¿Sí? Es una representación más formal de la clase del objeto y cada uno de sus datos. Y esa es otra diferencia con la función str. Aquí nosotros podemos optar qué es lo que queremos ver, qué es lo más importante de este objeto que yo quiero ver en consola. En cambio, en RPR lo que debería mostrar es todo el contenido de un objeto. Bien, por lo general utilizamos más str. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. ¿Qué pasa si quiero comparar dos objetos? Vamos a crear un nuevo objeto. Otro amigo. También va a ser una persona, pero vamos a cambiar los valores. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo imprimo el resultado de comparar si estos dos valores son iguales con un doble igual? ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado? Vamos a ejecutarlo y obtenemos false. ¿Sí? Por defecto, lo que está haciendo es comparar las dos instancias y obviamente como tiene valores distintos, no va a ser exactamente lo mismo. Fíjense qué pasa cuando incluso utilizo los mismos valores. Vamos a ejecutar y nos devuelve false. Porque si bien los valores son los mismos, estoy creando dos objetos distintos. Y esto se ve porque los nombres de los objetos son distintos. Se ubican en distintas posiciones de memoria. Entonces para Python son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero modificar la forma en la cual se compara la igualdad de un objeto con otro? Para ello tengo a disposición un objeto mágico que es EQ, que vendría a ser la abreviación en inglés de equals, que significa iguales. Y fijémonos que por defecto obtenemos un parámetro que se llama other, que other siempre va a ser este argumento, el que está del otro lado de el igual. ¿Sí? Entonces self pasaría a ser el primer objeto y other pasaría a ser el otro objeto. Así que propongamos que para este caso voy a comparar para mi programa si dos personas son iguales si tienen la misma edad. Que en este caso los dos tienen 28. Así que lo primero que voy a hacer es devolver si self.edad es igual a other.edad. Si tienen la misma edad, para mi programa van a hacer lo mismo. Así que voy a ejecutar esto una vez más y true. Efectivamente para mi programa son lo mismo. Ahora vamos a llevar esto a otro límite. Y vamos a preguntar si amigo es igual a 28. Y quizás pensemos, esto no tiene sentido porque estoy comparando un objeto que es muy complejo de la clase persona con un número. Pero vamos a ver qué nos devuelve Python. Muy bien, efectivamente hay un error. Y el error es que el objeto de tipo int, este número 28, no tiene un atributo de edad. Si nos vamos a nuestro método, vamos a ver que de other, que dijimos que es lo que está del otro lado del igual, estamos pidiendo la edad. Y el número 28 no tiene un atributo edad. Entonces, ¿qué pasa si queremos forzar a que esta comparación sea verdadera? Si quiero comparar amigo con 28 y a mi programa le quiero decir que controle la edad. Bien. Entonces no deberíamos ver un error, ¿sí? Simplemente deberíamos decir, bueno, es false porque una persona no puede ser igual a el número 28. Entonces, en el video de objetos vimos un método que se llama isInstance, que nos permite saber si un objeto es instancia de otra clase, o de una clase mejor dicho.
Entonces vamos a preguntar si other, si lo que está después del doble igual, es una instancia de persona. Si es así, vamos a ejecutar esta línea de código. Si no, no va a entrar al if y por defecto va a devolver false. Muy bien. Entonces esto nos debería devolver false, pero no debería causar una excepción. Vamos a ejecutar el código y efectivamente tenemos false, ¿sí? A esta altura quiero mencionar que aparte de equals tenemos otros métodos mágicos que nos permiten modificar los comparadores. Por ejemplo, tenemos gt, que es el método mágico que que nos permite modificar el comparador de mayor que sería este signo, ¿sí? Entonces, si en algún momento queremos hacer algo así, mayor que, y queremos establecer bajo qué parámetro un objeto es mayor que otro, deberíamos implementar este método mágico. Y así tenemos varios que se corresponden con cada uno de los operadores. Muy bien, esos los pueden ir investigando también para ver cuáles son útiles en sus programas. Veamos uno más. Tenemos este método mágico bool, que nos va a devolver un valor booleano, ¿sí? Por defecto, todos los objetos de Python tienen una representación booleana que va a indicar si es true o false. Entonces, ¿qué pasa si le pido cuál es el valor booleano de amigo? Nos va a devolver, en este caso, bueno, en este caso deberíamos comentar esto, porque estamos implementando y no hicimos nada. Ejecutamos una vez más y nos devuelve true, ¿sí? La mayoría de los objetos, por defecto, es true en Python. Pero nuevamente vamos a suponer el caso en el cual quiero indicar una condición para mi clase que defina si un objeto es true o false. Y ahora sí volvemos a esto. Supongamos que en mi programa solamente las personas que sean mayores de edad van a estar, por así decirlo, activadas o permitidas. Entonces, vamos a comprobar la mayoría de edad. Aquí adentro vamos a tomar self.edad y si es mayor o igual que 18, vamos a devolver true. Si no entra en el if, por defecto vamos a devolver false. Bien. Entonces ahora vamos a ejecutar esto una vez más. Obviamente va a ser true porque amigo es mayor o igual que 18. Pero creemos un tercer amigo, ¿sí?, con otros valores. Y vamos a agregarle la edad de 16. Entonces ahora, si quiero imprimir la versión booleana de tercer amigo, vamos a ver el resultado. Nos devuelve false, ¿sí? Nos devuelve false porque no cumple con la condición mediante la cual nosotros sobrescribimos este método bool. Muy bien. Y así tenemos otros métodos mágicos. Estos quizás son algunos de los que pueden llegar a encontrarse, pero no se olviden de revisar la documentación oficial de Python para ver todos los métodos mágicos que les pueden salvar la vida en el caso de implementar distintas funcionalidades. Quiero mostrar un método más que no vamos a sobreescribir, sino simplemente mostrarlo aquí. Vamos a tomar el nombre de nuestra clase persona. Recuerden que si agregamos un punto tenemos a disposición algunos métodos mágicos, ¿sí? Aquí tenemos varios, pero uno de los que más me importa en este momento es dict, ¿sí? Que si les suena conocido es porque nos va a devolver un diccionario y ahora vamos a ver de qué. Pero antes de ejecutarlo vamos a importar del módulo pprint este método que también se llama pprint, porque es una versión un poco más elegante del print que nos va a permitir ver el resultado de este método mágico de forma más legible. Entonces, en vez de usar el print común, voy a usar pprint. Ejecutamos y nos va a devolver esto, ¿sí? Nos devuelve entonces un diccionario. Sabemos que es un diccionario porque acá tenemos las llaves y luego tenemos una clave y al lado tenemos un valor. Entonces, por ejemplo, tenemos como claves todos los métodos que hemos implementado que tiene esta clase. En este caso, por ejemplo, tenemos bool, que es el método que implementamos y nos dice que es una función de la clase persona, ¿sí? En este caso dict
Hay otros que nosotros no hemos visto, pero que de todas formas aparecen por defecto como doc, hash y module o weakref. Pero el resto son todos los métodos que hemos implementado y que hemos sobrescrito. Entonces dict varias veces lo van a ver también, y ahora saben que lo que les muestra es justamente la implementación de los métodos mágicos que tenemos a disposición en nuestra clase. Entonces este tipo de métodos son súper útiles para modificar el comportamiento por defecto de una clase, y también pueden ser de gran utilidad cuando queramos agregar nuevas funcionalidades a nuestras clases y objetos.